tema de hoy es un tema, creo yo, que de una u otra manera nos cala porque todos estamos inmersos en este mundo de pandemia. Entonces vamos un poco a compartir la convivencia familiar que tenemos, pero vamos a darle un peso al rol, en este caso, del padre, ¿no? Es importante considerar no solamente por la fecha, sino por las características especiales que a veces tendemos sin querer, a minimizar. Entonces por favor, voy a compartir la pantalla. Hay algunas consideraciones dentro de este tema. Dentro de ello, yo he considerado, sobre todo, considerar un poco al ser humano dentro de este mundo biopsicosocial, en el cual todos estamos inmersos, ¿no? Es decir, el mundo de las interacciones. Luego, entrar al tema de familia como tal, ¿sí? También en la diversidad de tipos de familias que tenemos. Luego, otra consideración importante, obviamente, es la pandemia, ¿no? Sabemos que casi en todo el mundo, más de 170 países, estamos atravesando esta pandemia por coronavirus, ¿no? Y otro punto importante también a considerar es la economía. Entonces, todo ello, ¿no?, va confluyendo y han dado cambios, en unos más, en otros menos, en las personas, en las familias, en las sociedades, y esto lo vamos a ir un poco mirando poco a poco. A ver, por ejemplo, dentro del modelo biopsicosocial, la pandemia está instaurada, ¿no es cierto?, en nuestro mundo, y los que conocemos este modelo sabemos perfectamente que tenemos aspectos netamente biológicos, ¿sí?, que están relacionados a la parte genética, a la estructura biológica que cada una de las personas tenemos. Y tenemos los aspectos psicológicos que están más bien relacionados con la cognición, los pensamientos, las emociones, con los comportamientos y también con algo que muchas veces nos olvidamos, que es el lado de la espiritualidad. Entonces, muchos de nosotros estamos en este aspecto psicológico muchas veces centrados solamente en la conducta, cuando en realidad son muchos los componentes que tenemos, sin olvidar, como les decía, este tema de espiritualidad. El otro aspecto es el aspecto social. En el aspecto social, entonces, vamos a tener los diversos componentes, ¿no? El aspecto de pertenencia a una familia, ¿no?, a determinada sociedad, ¿no?, una gran influencia de la vivencia social, y algo importantísimo para nosotros que es la cultura, ¿no es cierto? Entonces, me acuerdo siempre de Arguedas en todas las sangres, ¿no? Entonces, es un punto importantísimo a considerar, probablemente porque estamos aún en una consolidación de una identidad nacional. Y yo he querido asociar el modelo biopsicosocial al tema de la pirámide de Maslow. ¿Por qué? Porque yo he relacionado, sí, humildemente, en mi opinión, que nosotros nos encontramos en un modo de supervivencia, y este modo de supervivencia va a cubrir no sé si lo ven en la pantalla, pero va a cubrir, digamos, la base principal. Muy bien, teníamos el tema, ¿no?, de convivencia familiar, ¿no?, un poco repasando. Les hablaba de las consideraciones del mundo psicosocial, de la familia, la pandemia, la economía y los cambios que esto nos ha traído. Entonces estábamos un poco tratando de relacionar, y yo les decía que para este tema, modelo biopsicosocial que tenemos, Es que lo has silenciado tú. pirámide de Maslow, es decir, de una u otra manera nos encontramos en el modo de supervivencia. Estamos, si es que la mayoría de nosotros estamos cubriendo necesidades fisiológicas o básicas, como son la alimentación, ¿cierto?, sobre todo el sueño, y ahí habría que ver de qué manera lo estamos haciendo, ¿no?, porque de repente no estamos durmiendo bien, de repente no todos nos estamos alimentando como tendría que ser, etc. Luego, esas necesidades de seguridad, ¿no?
Entonces, también tendría que estar relacionado si es que tenemos un techo, como se dice, una casa, cómo estamos económicamente, el empleo, ¿no? Si lo tenemos. Entonces, eso va a corresponder a la realidad, obviamente, de cada persona. Entonces, como ha habido todo un cambio, hay cambios aún en nuestro mundo, entonces yo asocio que estamos en esta pirámide, en el desarrollo de la pirámide de Maslow, que de repente antes nos hemos sentido como que ya estábamos camino a la autorrealización, ¿no? Como que había cierta seguridad, los roles estaban muy definidos, etcétera. Pero ahora no. Entonces es como que de una u otra manera cambia mi mundo, no solamente personal, mi mundo interior, sino también mi mundo familiar y social. Entonces, no olvidarnos, de hecho, que en esta acción como seres humanos biopsicosociales, pues vamos a necesitar siempre ese refuerzo social, ¿no? Ese refuerzo social y sobre todo está centrado en lo que es el afecto, el cariño, el amor, ¿no es cierto? Entonces vamos a probablemente en esa necesidad de autoestima, probablemente el tema de confianza por la incertidumbre o desconcierto que significa esta situación va a ocasionar mayor temor en mi persona. La familia peruana como multiculturalidad, ¿no? Entonces es otro de los temas, ¿no? Y ahí podemos ver, pues, que no tenemos, yo les decía hace un momento, o sea, es como que nuestra identidad nacional no es una identidad sólida, ¿no? Probablemente han habido eventos como, por ejemplo, el Mundial de Fútbol de Rusia, 2018, que nos sucedió, donde por primera vez hemos visto que Yo sentí nada, contate nada. bien nos ha hecho sentir como nación, unirnos, ¿no? Entonces, creo que son consideraciones que tienen una repercusión psicológica y social importante. Entonces, podemos encontrar dentro de nuestro mundo social como Perú, desde, por ejemplo, me gustó colocar a los Vallambrosio con una familia representativa en el arte, en la música, ¿no? Diferente, las diferentes, no solamente identificaciones a las cuales podemos tener, si es que nacimos en Lima, si es que nacimos en parte de la sierra o la selva, ¿no? Sino también ir a ver cómo es que se entrelaza, ¿sí? Mi mundo personal, ¿no? Mi historia de vida familiar con esta cultura a la cual yo pertenezco, ¿no? Coloqué esa imagen de una película peruana que me encanta, que es Asumare, la primera, ¿no? Porque probablemente es una de las que mayor refleja nuestra realidad, ¿no? Es decir, el hecho de que el ser humano o los peruanos a veces nos negamos nosotros mismos, ¿no? Es como que buscamos ser mejores, ¿no? O compararnos mucho con el otro, pero nos negamos en nuestro mundo característico del cual somos, ¿no? Entonces, y porque de una u otra manera va a representar esa familia que puede ser una familia más de un nivel más conocido en el sentido de tener un mundo socioeconómico entre bajo y medio, ¿no? Al cual vamos a pertenecer las mayorías, ¿no? Y según esos tipos de familia nos vamos a relacionar. Tenemos un ejemplo claro que es, a ver, si pertenezco a una familia nuclear o elemental donde estamos papá y mamá y tenemos a los hijos, ¿no? O es una familia extensa y esta familia extensa o consanguínea, como se dice, están no solamente los padres y los hijos, sino también de repente convivimos con los abuelos, los tíos, qué sé yo, los primos, ¿no?
si es que en mi familia es monoparental y yo soy madre y padre para mis hijos, o de repente el varón también, en el caso del padre soltero, ¿no? Y la familia ensamblada, ¿no? Cuando de repente a través del tiempo hemos tenido, hicimos una familia y luego por X razones se separaron nuevamente, se hizo una nueva familia, entonces cada uno se vuelve a unir con sus hijos y bueno, es nuevamente hacer una familia de las familias que ya hay. Y entonces los tipos de familia que existen van a estar enmarcados dentro de una convivencia, comillas, de vivienda, ¿no? Lo cual también está directamente relacionado con la convivencia humana, ¿sí? O familiar, quiero decir. Entonces es diferente en esa imagen que vemos ahí donde ve un condominio, full edificios, ¿no es cierto? Entonces probablemente las personas que convivan ahí van a estar mucho más estrechos, sus espacios físicos más cerrados y no vayan a tener un espacio tanto físico como psicológico para compartir, ¿no? Entonces es como que hay mayor presión. La otra imagen es esa mamá que va cargando a su hijo, y entonces acá estamos en un cerro, estamos hablando de un asentamiento humano, ¿sí? Donde, pues en estas condiciones, ¿no? De convivencia, no solamente a nivel social, sino también psicológico y económico y de salud, es la más desfavorecida, podemos decirlo, ¿no? Que ahí obviamente no hay ni agua. Podemos ver al costado más bien una imagen donde sí hay la convivencia se da en un hogar, en una casa físicamente más amplia, que tiene áreas verdes, que puede tener una piscina, etcétera, ¿no? Entonces como que me da, eso sí, y que obviamente son las minorías, pero les da muchas más facilidades, ¿no? Para desenvolverse. Y también tenemos el otro, comillas, medio, donde bueno, sí pueden tener su casa, entonces de una u otra manera también ese desempeño va a ayudar. Entonces los tipos de familia, o sea, es decir, no solamente nos vamos a caracterizar por los tipos de familia a las cuales nosotros vamos a pertenecer, sino también por el tipo de convivencia, ¿no? Según el lugar o las posibilidades económicas o de vivienda que vamos a tener. Y obviamente las características ya de normas o reglas internas que vamos, cada uno de los nuestros. El otro aspecto a considerar era el tema de pandemia, ¿no es cierto? Estamos en pandemia por el COVID-19. Y eso, dentro de las muchas medidas o protocolos que nos ayudan a controlarlo, que están determinados a nivel de gobierno, a nivel de salud, etcétera, uno de ellos es la cuarentena, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos ahí que muchas familias, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la imagen de la policía, ¿no? O sea, hay familias que tienen este rol laboral, ¿no? Los que son policías, ¿no? Están un poco resguardando que se cumplan estas medidas, ¿no? La pandemia por el COVID nos pone al frente en la segunda imagen a, obviamente, los protagonistas también, diría yo, junto con la policía, a todo lo que es el personal de salud, ¿no? Son los que están enfrentando directamente a la enfermedad, al virus. Y hay los diversos protocolos que me imagino que la mayoría de nosotros conocemos, ¿no? De entrada a la casa, de salida, etcétera. Las imágenes de las colas, ¿no? De las colas frente a la atención, ¿no? El uso de las mascarillas, y una imagen para mí muy impactante, que es esta última, que se dio hace 3 días en la catedral, donde han hecho una misa y han colocado pues las fotos de todas las personas acá en nuestra tierra que han fallecido, ¿no? Entonces, todo ello es algo que no estaba dentro de nuestro mundo, ¿no? Nosotros vivíamos
otros tipos de enfermedades que no llegaban probablemente a ser una pandemia. Vivíamos otros tipos de problemas, teníamos problemas de salud, pero de repente no a este grado de letalidad. Y entonces, esta cuarentena, que está asociada a la convivencia, ¿no? Lleva una pregunta, y probablemente ahí, bueno, es un poco extrema, pero es a preguntarnos, ¿no? Entonces, esta convivencia para mí significa una cárcel, ¿no? Es como que no puedo salir, mi vida cambió, estoy totalmente aburrido, estoy totalmente desesperado. Es como que no, realmente me falta el aire para respirar. Entonces, es como una cárcel, ¿no? Lo vivo así, como si me hubieran mutilado, y exagerando, ¿no? Y el otro lado, un poco para ir al otro extremo, es como que más bien es un castillo, ¿no? Esa imagen es de Huancayo, es un personal, eh, ha sido un ex militar que ha construido su casa, es un ingeniero que pertenecía a las Fuerzas Armadas y construyó su casa así en Huancayo, ¿no? Entonces tiene la representación de un castillo, ¿no? Es decir, como que es mi lugar seguro, ¿no? Es mi lugar en el cual, suponiendo que tenga económicamente todos los medios, donde se siente más tranquilo, donde se siente a gusto, donde se siente a gusto no solamente por las cuestiones económicas, sino también porque la convivencia, ¿sí?, con los seres queridos es tendiente a ser adecuada, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta importante para cada uno de nosotros, cómo estamos viviendo esta convivencia o esta cuarentena. Luego tenemos las consecuencias o las relaciones psicológicas, ¿no? Entonces, la primera de ellas es la incertidumbre, ¿no? Es como que, ¿qué va a pasar? ¿No? A nivel mundial, ni los científicos saben con exactitud qué va a pasar, ¿no? Y es un tema que nos lleva a tener temores, y en la figura, pues, es como que muchas personas pueden desarrollar ataques de pánico, ¿no? O sea, son muchas cosas con las cuales lidiar. Hay temor, hay estrés, hay mucha frustración, ¿no? Y los trastornos clínicos que están asociados generalmente van a ser la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, especialmente aquellos que tienen la enfermedad, aquellos que han perdido a seres queridos por esta enfermedad, y obviamente la depresión. Por otro lado, tenemos los problemas de salud pública, ¿no? Entonces, dentro de esos problemas de salud pública, la violencia continúa. No es que porque estamos en épocas de pandemia, esa ha disminuido y ha creado mayor conciencia en el agresor. No, más bien hemos visto que los datos que nos da el Ministerio de la Mujer, ¿no?, de Desarrollo Humano, más bien es como que si estuvieran creciendo. Entonces es un problema realmente, creo, importantísimo a considerar, ¿no? Porque entonces, para el caso de una persona que está siendo violentada, ¿no? En el caso de la mujer, por ejemplo, o de la niña, no lo sé, o del adolescente, del varón, que está siendo violentada, entonces para él de repente sí lo puede estar viviendo como una cárcel, ¿no?, en el ejemplo anterior, y no como un castillo. Y también que muchas de estas situaciones nos llevan a la conducta suicida, en cualquiera de sus fases, ya sea al pensamiento, al deseo de morir, ya sea planificar, ya sea al intentar, o como también ya está ocurriendo, ¿no?, al suicidio consumado. Hemos visto también dentro de esos problemas la delincuencia, ¿no? Es como que, o los motines, como que es parte y es más probablemente, ¿no? Se ha incrementado aún más. Y esto nos lleva un poco a pensar, ¿no?, a los clínicos. Entonces, a ver, vamos a tener un poco de atención a lo que es la triada cognitiva y el ADC, ¿no? Aaron Beck refería que para él la triada cognitiva es la percepción que la persona tiene de tres áreas, ¿no? Tres campos. La visión de sí mismo, ¿no?, la visión del mundo o del otro, y
la visión del futuro. Entonces, preguntémonos, ¿no? Porque esta visión o esta triada ha sido ha tenido algunos cambios antes de la pandemia, ¿no? Entonces ahora yo realmente tengo el mismo concepto, pienso de mí como pensaba antes, ¿no? Y luego, el mundo, entonces, o los otros, ¿cómo los estoy viendo? ¿No? Entonces, probablemente esté relacionado con lo anterior, ¿no? Lo estoy viendo con temor, ya no me puedo acercar, ¿no? Yo ya no puedo contactarme, eh, miedo al contagio, etc. Entonces, sí hay cambios, incluso en algunos casos, pues la visión del futuro puede ser hasta nula, ¿no? Es como una respuesta de, ¿y cómo te imaginas, ¿no? Terminada la pandemia, o de acá a 3 años, 5 años, no sé. Y las personas nos pueden contestar algo así como, no, no me veo. Qué difícil, ¿no? O va a ser terrible, va a ser peor. O probablemente, sí, también puedo escuchar una respuesta de, sí, va a ser diferente, pero voy a lograr un futuro mejor, ¿no? Con gran esfuerzo. Y entonces también, aparte de tener esta triada cognitiva, voy a intentar también ser un poco más consciente de lo que llamamos el ABC. Y el ABC es un poco para delinear, ¿no? La situación X como tal, ¿no? Es decir, la situación de pandemia, los pensamientos, no solamente la pandemia, sino la cuarentena y lo que estamos viviendo ahora, ¿qué pensamientos me trae a mí? ¿No? Entonces, eso también va a tener una diferencia enorme de persona a persona, ¿no? Porque de repente para mí, si yo tengo eh, pensamientos catastróficos, yo pienso que esto es, no sé, una maldición, por decir una palabra, ¿no? O es lo peor que ha pasado, ¿no? Entonces, estoy generalizando, ¿no? Mi pensamiento está tendiente hacia lo negativo y de repente es como que me cierro y no estoy viendo que a pesar de que esta situación pandémica tiene matices muy grises, también me puede dar el otro lado de la moneda, ¿no? Es como que hay cosas también buenas que voy a encontrar aún en esta situación de pandemia. ¿Y cómo están mis emociones? Entonces me he puesto a ser consciente de qué estoy sintiendo yo, o es que porque los clínicos, porque somos psicólogas, ¿no? O ya es que estamos bien siempre. No creo. Igual en esta concepción de ser humano que estábamos hablando, entonces ser consciente de lo que yo siento. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo miedo? ¿Estoy sintiendo temor? ¿Me siento estresada? ¿Siento frustración? ¿Qué cosas siento yo? ¿No? Y ahí evaluarnos, si es que lo hacemos como práctica, ¿no? Lo que es mi frecuencia. ¿Con qué frecuencia siento yo la tensión? ¿Y cuál es la intensidad? Suponiendo de 0 a 10, 0 lo mínimo y 10 lo máximo, ¿no? ¿Cuánto de tensión o cuánto de ansiedad siento yo? Es diferente que sienta 3, 5 a que sienta 9, 10, ¿no es cierto? ¿Y cuánto dura mi tensión, mi ansiedad? ¿Cuánto tiempo me dura? Me dura, no sé, 1 minuto, 3 minutos, 10 minutos, ¿sí? De forma diaria, interdiaria, varias veces al día, no sé. Entonces, creo que esto un poco nos ayuda también para vernos, porque si bien es cierto, somos los adultos para ayudar en esta convivencia familiar, creo que la caridad empieza por casa, ¿no? Y físicamente, ¿no? ¿Qué cambios fisiológicos hay? Que todo esto es como que es como una relación, ¿no? Hasta que me lleva a tener determinada conducta, pero no es que sea lineal, ¿no? Sino que de una u otra manera, más bien algo importantísimo también a considerar, ¿no? Es la forma, el estilo o el tipo de pensamiento o interpretación que yo le voy a dar a la situación, ¿no?
René Descartes, un gran filósofo, decía que el problema no es el problema es lo que nosotros pensamos del problema, ¿no? Entonces como que eso nos cambia. Y entonces vamos a aterrizar en esta convivencia familiar en lo que significa el rol del padre. Definitivamente, sí, el rol del padre, ¿sí?, va acompañado, es una de las funciones es la crianza, ¿no? La crianza que va compartiendo con la madre. Y el rol, uno de los roles más importantes del padre es el rol de protección, más aún en estos tiempos de COVID, ¿no es cierto? Definitivamente el padre más funcional, va a brindar no solamente protección, sino seguridad y amor a sus hijos. Y cuando niños, ¿sí?, podemos recordar de repente, es como que al papá lo veíamos más grande, más fuerte, no es como que es el héroe, el superhéroe, ¿no?, el que todo lo podía, el que todo lo sabía, ¿no? Entonces, eso es más o menos esa concepción de recibir, ¿no?, ese don de características positivas como padre y como roles del padre, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿no?, en nuestra patria yo creo que al papá se le asigna un rol de proveedor. Si bien es cierto, un buen número de hogares trabajan o trabajamos tanto papá y mamá, pues todavía hay esa concepción, ¿no?, de que el papá es más proveedor, ¿no? La tendencia a veces a que el varón gana más, y entonces tiene que pagar pues el tema de colegios, las universidades, los alimentos, es como que tiene que dar más, ¿no? Entonces, eso probablemente también esté relacionado al tema de estereotipos, al tema de machismo, y es una tarea, creo yo, a cambiar, ¿no? Y no solamente por el varón, sino por nosotras las mujeres. El rol del padre va a depender del ciclo de vida en el cual se encuentre. Por ejemplo, ¿no?, una cosa es que un papá sea un joven, ¿no?, un papá adolescente, un papá joven, donde de repente la inexperiencia todavía no va a llegar a asumir de forma madura este rol. Es diferente a un papá que esté en una etapa de adultez media, donde va a ser mucho más, se espera que va a ser mucho más responsable, ¿no es cierto?, a que sea un padre que se encuentre en la tercera edad, ¿no? Entonces, obviamente, un papá de 70, qué sé yo, más, probablemente esté también en un rol de abuelo, ¿no? Y se va a sentir más bien carga. Y eso también tenemos que darle el significado correcto, ¿sí? Porque va a haber grandes diferencias y va a haber otras formas de que ese papá, aún siendo anciano, definitivamente sigue ayudando de forma valorativa a su familia. Y por otro lado, el aprendizaje de género, ¿no? Y ahí yo puse sensibilizar la masculinidad. ¿Por qué? Porque la figura del papá, o más allá, ¿no?, la figura del varón es como el fuerte, ¿no? Sí, hay diferencias, de hecho, de género. eh, Hay un libro hermoso, Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, ¿no es cierto? Y nos dice, pues, que hay grandes diferencias, tanto físicas, fisiológicas, ¿no?, psicológicas, etcétera, ¿no?, en el cerebro humano, en el comportamiento entre hombres y mujeres. Genial, ¿no? Pero sin embargo, ¿no?, es como que le damos al varón este rol de ser el fuerte, ¿no?, el que nada le pasa, el que todo puede, el que no debe llorar todavía, ¿no? Es como que aguántate ahí, ¿no? O sea, no te expreses, ¿no? Las mujeres, de por sí, si hablamos un montón, los hombres no, van a ser mucho más puntuales, ¿no?, en decirnos algo. Pero esa expresión, ¿no?, o esa falta de expresión, ¿no?, en sus afectos, quizás en algunos casos, en sus preocupaciones, ¿acaso no conlleva al desarrollo de enfermedades? ¿Por qué el índice de morbilidad es mayor en mujeres? ¿Por qué el índice de mortalidad es mayor en varones? Y también ahora en la situación de COVID que vivimos, ¿no? Preguntas que nos dejamos al aire, pero que
creo que tendríamos que actuar desde que nacen los hijos, ¿no? Para no puntualizar, y a mi hijo varón te regalo, no sé, te regalo el robot, te regalo el caballo, te regalo la pistola, no sé, y te visto de azul, de marrón, qué sé yo, ¿no? Y mi hija mujer, ¿no? Solamente con las muñequitas y de rosado, ¿no? Entonces, es un poco permitir que el varón, ¿sí?, se sienta más humano y sea capaz de expresar su sensibilidad y sus afectos, ¿no? Y entonces, dentro de este rol de padre que ahora se lleva en tiempos de pandemia, se ha asumido un rol, de repente para muchos, que es el rol de profesor, ¿no? Comillas, ahí, ¿no? Es decir, no es que sea un profesor, pero tenemos la educación a distancia, la educación virtual. Y eso va a demandar, si es que se tiene hijos pequeños, de acuerdo a la situación de cada uno, si son hijos pequeños, si es padre soltero, o son hijos de la secundaria, de la etapa universitaria, qué sé yo, eso va a relacionarse directamente con que demanda el tiempo, demanda de ayuda, temas de repente que uno no maneja, o el papá ya no se acuerda, y hay que va a repasar, o qué sé yo. Entonces es como que una tarea adicional. Y la otra, obviamente, es el trabajo remoto, si es que tiene a bien tenerlo, ¿no? No todos están en ese plano. Entonces las dificultades, un poco para resumirlas, las había visto así. La pandemia, el trabajo y la economía, ¿sí? Y el trabajo y la economía no solamente es porque yo, ok, qué bien que tengo trabajo, genial, ¿no? Pero mi trabajo es en la primera línea, ¿no? Es con los pacientes COVID. Por lo tanto, hay mayor riesgo, ¿sí?, de contagio, de enfermarse, y hay mayor temor, ¿cierto? Entonces, pero el trabajo y la economía son importantísimos porque de repente hay personas, hay padres que han perdido el trabajo, y eso les va a afectar definitivamente emocionalmente también, ¿no? La situación de ser padre soltero, ¿no?, que es otro, y la relación de ser madre y padre, ¿no?, porque algunas mamás pues no tienen a la figura masculina. Los machismos, los estereotipos, las conductas rebeldes que algunos los pueden ver como normal. Yo diría cuasi normal. Se espera que haya mayores conductas de ansiedad, etcétera. Sí, está bien. Pero no es que es normal en esta época, ¿no? Se espera, sí, puede ser cuasi normal, pero no lo normalicemos tampoco. Y, por supuesto, el tema de enfermedad y el tema de muerte. Dentro de las recomendaciones, ¿no? Para mí la primera es la aceptación incondicional de la realidad, ¿no? Esta es la etapa, este es el tiempo que nos tocó vivir, lo estamos viviendo así. Nosotros lo que podamos hacer, de hecho lo vamos a hacer, pero nosotros no vamos, la mayoría de nosotros no somos los científicos, ¿no? Los expertos que ya, acá está la vacuna, acá está la cura, ¿no? No lo vamos a hacer. O sea, hay otros en ese rol encargados, ¿no? Entonces, las familias, ¿no? Y el papá que representa, ¿no?, en este caso, ayudaría a que acepte tal cual, ¿no? Tal cual se está dando este mundo real. Pero, ojo, cuando yo hablo de una aceptación incondicional, no hablo de que es una aceptación donde yo me cruzo de brazos, ¿no? Es una aceptación más activa, ¿no? No es una aceptación pasiva, donde, ok, a ver, ¿y qué está en mis posibilidades hacer? ¿No? Eso estaría de lado. La otra recomendación es el trabajo de límites y de control, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber cosas que no vamos a poder hacer, ¿no es cierto? Entonces, los límites crecen ahora, ¿no? No voy a poder salir, no voy a poder visitar, no voy a poder tener ese otro tipo de trabajo, qué sé yo, ¿no? Entonces es como que hay que
ver que hay límites ahora necesarios en nuestro mundo actual. Y entonces necesitamos control, ¿no? Entonces, ese control o ese autocontrol, no estoy hablando del control, yo no voy a tener control del futuro, pero sí, de repente, el hecho de que yo, cuando yo estoy aceptando esta realidad, ¿sí? Voy a mirar de forma objetiva y, como decimos en psicología, voy a definir operacionalmente mi mundo, mi realidad, y en base a eso me voy a reestructurar. Entonces, trabajo con mi TEP presente, dice así, ¿no? Mi tiempo, espacio, persona, en mi presente, ¿no? Y de repente para algunos padres su TEP presente es que viven, no sé, o trabajan en provincia o trabajan en el extranjero y están lejos de su familia, lejos de sus hijos, pero ese es su mundo, ¿sí? Entonces tienen que hacer lo mejor que puedan dentro de su realidad. Demanda un tiempo presente para no estar tampoco yéndonos siempre al pasado, ¿no? Entonces, es como que vamos a añorar, es cierto, de vez en cuando, vamos a tener cierta nostalgia, etcétera, pero es como, no puedo quedarme fijado en el pasado ya pasó y yo no puedo hacer nada para recuperarlo. Pero sí puedo, sí, centrarme en lo que tengo ahora. Mi futuro, ¿sí? Eh, no es algo en esta situación pandémica de la cual yo tenga 100% de seguridad. No. Entonces, sí puedo tener una visión, tratando de tener la mejor visión real, ¿no? De mi futuro, pero concentrándome en este tiempo presente. Y por otro lado, ¿no? La flexibilidad, ¿no? Entonces, es como que cada hogar tiene sus determinadas normas, reglas, hay un horario, no sé, para comer, otro para dormir, pero ahora es como que la organización todo se movió, ¿no? Y estamos, nos vemos las 24 horas del día, eh, los 7 días de la semana, ¿no? Y entonces eso puede ocasionar algunas dificultades y es importante que en esa nueva estructura o nueva organización, tanto de normas y de tiempos, nos pongamos de acuerdo. Entonces va a haber tiempos en que vamos a compartir, ¿no? No sé, si tienen tiempo de compartir el almuerzo o la cena, el desayuno, qué sé yo, y otros tiempos donde van a tener su espacio personal, donde si yo soy el papá, yo necesito mi espacio de estar a solas, no sé, pues, ¿cuánto tiempo? Variable, ¿no? 15 minutos, una hora, dos, no lo sé. Eso va a depender también de cada uno. Entonces, yo creo que eso para mí es vital, porque si no, y obviamente también va a estar relacionado con el tipo de familia que tengamos, con el tipo de vivienda, pero que va, es necesario que haya cierto cambio en el cual se mantenga el espacio personal, privado y también el espacio del resto, ¿no? Eh, Dentro de esa organización, por ejemplo, a la hora del teletrabajo, ¿no? El papá, o a la hora de los chicos, es importante que mantengan ese tiempo, no está destinado y hay una función. Entonces, yo no voy a ir en pijama, ¿no? A ponerme frente a la cámara a la hora de estudiar, a la hora de trabajar, ¿no? Entonces, no, o sea, yo tengo en mi cabeza que si este es mi horario de trabajo, entonces yo estoy ahí. Entonces, para dar algún ejemplo. Lo otro es pedir ayuda, ¿no? En el varón es más difícil pedir ayuda. Las mujeres sí, las mujeres normalmente hablamos, pedimos, contamos, etc. Eso nos ayuda mucho, creo. Pero el varón no, ¿no? El varón pueden hablar de otras cosas, pueden hablar, no sé, de fútbol, de política, de economía, pero difícilmente que hablen de sus problemas personales, de sus problemas emocionales, de sus preocupaciones familiares. Y creo que es una tarea, les decía, desde la primera infancia, ¿no? Facilitar, ¿no? Crear ese espacio, enseñar, estimular al varón a que tenga mayor apertura también comunicacional. Porque eh, generalmente puede darse un mutismo, el mutismo puede tornarse en un ensimismamiento y eso, el guardarse las cosas, pues lo va a frustrar más
y puede conllevar a diferentes situaciones clínicas. Lo otro es la expresión del amor y del buen humor, ¿no? Sí, entonces, para el varón también, ¿no? O sea, no es que solamente las mujeres vamos a dar besitos, solamente las mujeres vamos a dar un abrazo, o decirnos que nos queremos, ¿no? Somos seres humanos, por tanto, igual, ¿no? De repente no igual, pero sí, tratemos de expresarnos, más aún en estos momentos críticos. Y el amor, les decía, de lado o de la mano con el buen humor, porque, ok, sí, estamos preocupados, ¿no? La situación no es nada buena para la mayoría, es muy triste. Sin embargo, no puedo perder el buen humor, ¿no? O sea, tiene que ser parte de mi vida, ¿no? Yo tengo que reforzarme también, tengo que alegrarme, tengo que reírme, ¿no? Entonces es importante tener esa parte. Revalorar al ser y sus valores, ¿no? Entonces es como que ahora me pongo a pensar y definitivamente el varón, el papá, ya, hago mi jerarquía, ¿no? Entonces, ¿quiénes están en mi jerarquía de seres, de importancia? ¿No? Si tengo a mis hijos, mis hijas, si es que tengo a mi esposa, si tengo a mis padres, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso también es genial, porque nos pone a pensar o a repensar cosas que antes simplemente las teníamos como que tácito, ¿no? En cambio ahora no, ahora hay mayor valoración, tanto a nuestros seres queridos y también al valor, es decir, a los valores éticos morales, del compromiso, de la responsabilidad, del respeto, de la solidaridad, ¿no es cierto? Algo también, una recomendación para mí importante es la fuerza de la fe. Bueno, no todos creen en Dios, etcétera, ¿no? Pero de una u otra manera yo lo veo como un factor protector, ¿no? La fe religiosa, al margen de la religión que fuera, la fe en Dios. Y de hecho la esperanza, ¿no? Mantener la esperanza de que esto es un tiempo, ¿sí? No es eterno, lo dice el refrán, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y otro refrán que dice, el mal tiempo, en la cara, ¿no es cierto? Entonces, es como que mi esperanza tiene que estar ahí, ¿sí? No la voy a perder. Me puedo sentir preocupada, mal, etcétera, pero mi esperanza sigue ahí. Hay que reestructurar el sentido de la celebración. ¿Por qué? Porque generalmente la celebración está asociada a ¿qué? Fiesta, trago, bueno, perdón, licor, cerveza, qué sé yo. La celebración es como que tiene que haber un banquete de comida, tiene que haber mucho licor, ¿sí? Tiene que haber baile, qué sé yo, y regalos, ¿no? Regalos materiales, ¿no? Y entonces eso creo que ahora nos lleva a repensar, les decía, ¿no? Hay que reestructurar el sentido de celebración, porque el hecho que yo celebre sin esas cosas no significa que sea malo, ¿no? Es decir, yo puedo celebrar de muchas formas. Yo puedo celebrar eh, ahora más que nunca en el afecto, ¿sí? En el abrazo a la distancia. Si tengo a papá al lado, o a mis hijos al lado. Entonces, lo que se busca es un poco en el rol de hijos, ¿no? Tener el sentido de la gratitud, ¿no? El del acompañamiento, pero sobre todo el de la gratitud, el del amor. Entonces, si se tiene la oportunidad, la suerte, como quieran llamarlo, de compartir con sus padres, pues es momento de hacerlo, ¿no? Los que están ahí conviviendo, pero aquellos que no, y de repente están en otro lugar, son ancianos, pues acá sí nos ayudan los medios tecnológicos. Haré una videollamada, haré un Skype, etcétera, ¿no? Entonces, de una u otra manera yo me acerco mirándote, pero yo estoy ahí contigo, ¿sí? Y como decíamos siempre con mi amiga Silvi, lejos de los ojos, pero cerca del corazón,
¿no? Como que de alguna manera u otra estamos, no estoy contigo físicamente, pero estoy acá contigo dentro, en mi pensamiento, en mi corazón. Y entonces el sentido de celebración en realidad va a focalizar más el aspecto afectivo emocional, más allá de los regalos, porque el principal regalo para mí, ¿no? Es el regalo psicológico. Es decir, por ejemplo, si nos colocamos por un momento en el rol de hijos, aquellos que ya hemos perdido a nuestros padres, y recordamos ahora nuestra figura de padre, ¿no? De varón, ¿no? Entonces, de hecho, ¿sí? Hay muchas cosas que me ha regalado psicológicamente, afectivamente, emocionalmente, en temas de valores, ¿no? Cosas que me ha enseñado, cosas que he aprendido y que yo ahora a la fecha los realizo, ¿sí? Entonces, es como que ha habido una trascendencia de mi padre a través de mí, ¿sí? En el desarrollo de los valores o de mi vida. Entonces, de esa manera también podemos estar asociándolo, ¿no? Podemos asociar entonces que la celebración ahora implica más darle un sentido de vida, ¿no? La muerte toca nuestras puertas y celebrar el Día del Padre en estos momentos, ¿sí? Implica conectarme contigo en el afecto, en el cariño, en el amor, ¿sí? Y creo, para mí eso es lo principal. Por supuesto, dependiendo de cuáles van a ser las variables del ciclo de vida en el cual se encuentren, ¿no? Son niños, son adolescentes, qué sé yo, con sus abrazos, sus dibujos, sus palabras, ¿no? Ya, es bastante. Y luego terminamos con una serie de recomendaciones que creo que muchos de ellos están asociados, ¿no? Que es de acuerdo también al estilo de cada uno, el arte, la música, práctica de ejercicios, de deportes, de juegos. Las mascotas también representan un gran factor protector. Y el desarrollo de habilidades sociales, ¿no? De repente es como que, a ver, los varones tienen mayores habilidades para hacer tareas de electricidad, de carpintería, ¿no? Metal mecánica, entonces cosas, tienen otro tipo de habilidades diferentes al de las mujeres. Entonces, este papá se empodera, este papá se refuerza mutuamente, o este papá de repente es mucho más académico y entonces empieza y tiene otro tipo de trabajo, más de lectura, qué sé yo, ¿no? Entonces, cualquiera que sea la forma, ¿no? Busquemos cuáles van a ser aquellas actividades, ¿no? En las cuales yo me voy a reforzar positivamente, en las cuales yo me voy a sentir a gusto conmigo mismo, ¿no? Entonces creo que para mí son las principales recomendaciones que podría dar. Desde ya un abrazo muy fuerte, ¿sí? Mis mejores deseos y muchas bendiciones a todos los padres, ¿no? A todos los padres que están presentes o ausentes, y estoy presta para las preguntas que tengan a consideración. El agradecimiento a nombre de la institución a la licenciada en Psicología Isela Nicolás Hoyos por su interesante ponencia, La convivencia familiar en tiempos del COVID-19, circunstancias difíciles que no solamente atravesamos en el país, sino también en el mundo. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas breve para luego ya dar pase a nuestras autoridades para el saludo correspondiente. Con una primera pregunta hecha por el compañero Rainer Raya. ¿Cuáles son las características de la madurez en el rol de padres? Nos hace la consulta vía texto. ¿Cuáles son las características de la madurez? Sí, bueno, la madurez va, generalmente nosotros lo estamos asociando a la edad, ¿no es cierto? Se espera conductas más responsables. Si yo soy un padre maduro, entonces obviamente yo voy a saber delinear o saber entender, ¿no? Según el ciclo de vida que tenga mi hijo,
voy a ser yo responsable en mis funciones de crianza, ¿no? Yo soy maduro cuando, por ejemplo, yo soy un padre maduro, ¿sí? Cuando yo asumo mi responsabilidad en primer lugar afectiva, emocional, cuando yo le doy ese cariño a mi hijo, a mi hija, cuando yo soy modelo, ¿no es cierto? Yo soy maduro cuando, no solamente soy maduro o soy responsable cuando cumplo con dar el dinero, ¿no? O sea, eso implica, digamos, otro tipo de responsabilidad. Pero para mí, la toma de decisiones, ¿no? El modelado que uno en ese rol de padre tiene, ¿no? De conductas asertivas, ¿no? Entonces, si yo soy maduro, ¿no? Entonces, tengo un hijo que va a estar mirándome y probablemente va a replicar ese tipo de conductas, ¿no? No va a entrar a tallar en otros temas. Es decir, un papá, ¿no? Se espera que sea maduro, ¿no? Lo cual está relacionado directamente con la expresión afectiva emocional, el ser maduro en la implicancia de su rol de crianza, en determinar una organización, horarios, refuerzos, cumplimientos de metas y tareas que tenga. Agradecemos nuevamente la presencia de la psicóloga Isela Nicolás Hoyos. Y vamos a dar pase al saludo institucional en representación de nuestro director general del Instituto Nacional de Salud Mental. Está con nosotros el médico psiquiatra José Alberto Urdániga Giraldo, quien es director ejecutivo de la IDAE de Salud Colectiva. Adelante, doctor. Buenas tardes con todos, queridos compañeros, compañeras. Es para mí un grato honor poder dirigirme a ustedes a nombre del equipo de gestión y por especial encargo también y a nombre del doctor Walter Humberto Castillo Martel, para poder dirigirles o transmitirles un cálido saludo a todos los padres, a todos los varones del Instituto Nacional de Salud Mental, con 236 varones que conformamos el equipo del instituto, vamos a decir, junto con nuestras compañeras, pero en especial en este día que vamos a celebrar nosotros, ¿no? Que estamos próximos a celebrar ya el Día del Padre, este domingo que se nos acerca, transmitirles ese saludo cálido, ¿no? Un abrazo muy fuerte y el deseo de que pasen un día muy, muy especial, tomando en cuenta las circunstancias que vivimos. Entendemos que en estos tiempos de pandemia, en este tiempo de emergencia, de aislamiento, han habido muchos cambios que bien ha resumido Isela, ha hecho una brillante exposición, quiero felicitarla de paso por esa exposición, y ha resumido cambios en los roles que se han venido configurando en los últimos años, en el caso de los hombres, pero que se han ido acelerando mucho más con motivo de la pandemia. Hemos pasado probablemente de ser aquellos padres con una apreciación de ser puramente los proveedores. Hemos pasado a ser de repente padres mucho más participativos en la crianza de los hijos, mucho más participativos en la transmisión de los valores, de los afectos, ¿no? A nuestros hijos. Y creo de que esto se viene acelerando mucho más, les decía, con motivo de la pandemia, con motivo del aislamiento social, de la cuarentena, y nos ha permitido de repente, aún en esta dificultad, ver que podemos aproximarnos mucho más a nuestros hijos. Este cambio también se ha acompañado de algunas otras circunstancias que denotan mucha sensibilidad, que denotan ha habido mucho dolor también últimamente con motivo de esta pandemia, con la partida de algunos padres, de algunos compañeros que también son padres,
Y creo que es un momento como para reflexionar, y me quedo con la última lámina que presentaba Isela, donde nos daba una serie de recomendaciones, que aún en estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo, siempre hay un motivo para poder replantear nuestro sentido de celebración. Nuestro sentido de celebración que tiene que ver con darle un sentido de oportunidad, un sentido de mejora de repente, de aproximarnos mucho más a los seres queridos que todavía mantenemos aquí, de valorar o de revalorar las experiencias, los valores, de revalorar las enseñanzas que nos han transmitido, rescatar esto y de repente darle ese sentido positivo a la celebración de aquellos que ya no están con nosotros, pero sí sentirnos gratificados de haberlos tenido, de haber compartido el cariño, la transmisión de valores, enseñanzas y vivencias felices. Quisiera con esto transmitirles a ustedes más bien ese deseo de parte de todo el equipo de gestión y del doctor Humberto Castillo, el mío propio, de que busquemos ese sentido positivo de la celebración, de la gratitud, de reconocer el valor, el aporte a los padres y de buscar la forma, siempre la forma positiva de darle una mejor celebración para aquellos que están distantes de sus padres, para aquellos que están distantes de sus hijos. Probablemente hoy la tecnología nos ofrece algunas alternativas para aquellos que nos queda recordarlos. Quizás recordarlos en un sentido positivo ayuda a que esta celebración también sea llevada de mejor manera. En ese sentido, les deseo a todos los padres, a todos los compañeros de trabajo y a todas las compañeras que están aquí, que también tienen sus padres, deseo que pasen un feliz Día del Padre, que tengan un momento de regocijo y en todo caso, de poder compartir y de expresar la gratitud a aquellos seres que les han acompañado y les acompañan, y a quienes todavía tenemos la dicha de ser padres, compartir con nuestros hijos un momento muy especial este domingo. Reciban todos un cálido abrazo y el mayor de los deseos de que vengan tiempos mejores para juntos con toda la familia poder salir de esta dificultad y poder tener mejores momentos también para poder celebrar ya en compañía. Reciban todos un grato abrazo, un cálido abrazo y espero que la pasen muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor José Alberto Urdániga Giraldo, por sus palabras de saludo a los trabajadores. El agradecimiento también a todos ustedes por su presencia a nombre de la Oficina de Personal, quien organiza esta actividad, deseándoles a cada uno un feliz Día del Padre para este domingo, más que todo de unión y fe en tiempos mejores. Que tengan muy buenas tardes. Feliz día, papá. Feliz día, papá. Feliz día. Muchísimas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.